Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a su programa Médico Avances en Salud. Estamos por iniciar un programa que sabemos que impactará su vida de manera positiva, lo influenciará para hacer un cambio de hábitos, de estilo de vida y por supuesto, ser mejores personas. Si estamos bien de salud, realmente vamos mejorando nuestra calidad de vida. Vivimos más con cantidad de años, no vivimos más pero enfermos. Nadie quiere estar enfermo. Todos luchamos por vernos y sentirnos bien, pero en realidad, ¿qué hacemos nosotros para poder mejorar? Me llamaba mucho la atención este tema cuando lo conversamos con el doctor que nos acompaña el día de hoy, porque en realidad cuántas personas tienen este problema, ni siquiera se dan cuenta, y déjeme decirle que realmente nuestra edad se determina por cómo está nuestra condición interna. Sí es importante el exterior, cuenta, sobre todo para nosotras las mujeres. Sin embargo, si estamos con problemas metabólicos, dice mucho de nuestra apariencia física. Nosotros podemos gastar cualquier cantidad de dinero para vernos mejor externamente, pero si estamos enfermos en nuestros órganos, en nuestras funciones internas, realmente se va a reflejar en lo que nosotros somos, en nuestra apariencia externa. Pero en realidad eso es lo que se pretende hoy en día, hacer un unísono, mejorando todo a la vez. Ese es uno de los conceptos básicos de la medicina antienvejecimiento, pero también de muchas especialidades médicas. El día de hoy nos acompaña el doctor Jeffrey Maradiaga. Él es especialista en medicina interna, catedrático de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Honduras. Bienvenido, doctor. Gracias por estar nuevamente en Avances en Salud. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y este es uno de los temas más importantes en el área de la salud, porque el síndrome metabólico va de la mano con los problemas cardiovasculares. Y como mencionaba la doctora, usted puede tener síndrome metabólico y no darse cuenta, porque es un problema multifactorial. Y a su vez ahí coexisten gran cantidad de enfermedades que el resultado final es la mortalidad cardiovascular. Así es, doctor, cuéntenos un poco en la actualidad cómo usted ve a sus pacientes a diario, que sabemos que tiene varios pacientes que constantemente le remiten, así como pacientes que lo buscan a usted para saber cómo está su condición, cómo nosotros vemos hoy en día la incidencia, desde qué punto de vista los pacientes dicen, bueno, síndrome metabólico, pero ¿qué es esto? Más adelante estaremos explicando punto por punto relacionado con las enfermedades relacionada, valga la redundancia, pero es importante saber qué es lo que está pasando en nuestro país. Muy bien. En primer lugar, el paciente con síndrome metabólico inicialmente es asintomático. El primer componente es que este paciente va a tener sobrepeso u obesidad. Entonces, en base a eso se van buscando los otros componentes. Si tiene sobrepeso y tiene alteraciones de la glucosa, ya sea que es prediabético o diabético. Si es prehipertenso o tiene hipertensión arterial. Y luego viene la parte de lípidos, cómo está su colesterol HDL o lo que se conoce como colesterol bueno, que es el que nos previene enfermedad cardiovascular, cómo están sus triglicéridos, si están elevados o están normales. Esos son los 5 componentes y lo que tienen en común es que en etapas iniciales son totalmente asintomáticos. Y lo único visible que podemos ver es un poco de obesidad abdominal. Eso es de la consulta día a día, no solo de medicina interna, sino que en atención primaria. A los centros de salud todos los días llegan personas que probablemente tengan síndrome metabólico, personas con sobrepeso, que están prehipertensos, que al realizar pruebas se ve colesterol HDL disminuido, triglicéridos aumentados y que son prediabéticos. Doctor, ¿desde qué edad se puede ver un paciente con síndrome metabólico? Es preocupante porque ahora se comienza a ver desde niños. Antes se consideraba que era una enfermedad de adultos mayores, luego se fue bajando a adultos, ahora por el estilo de vida de la actualidad, sedentarismo, dieta rica en grasas, se ve niños con síndrome metabólico, niños obesos, prediabéticos, con dislipidemia, adolescentes con síndrome metabólico, adolescentes que a mediano y largo plazo, si no se cuidan, van a hacer enfermedad cardiovascular. ¿Puede un paciente delgado tener síndrome metabólico? Es una buena pregunta y es una variante interesante. Hay pacientes que no tienen sobrepeso, pero son prediabéticos porque tienen resistencia a la insulina y salen sus glucosas alteradas. Tienen triglicéridos elevados.
y tienen colesterol HDL disminuido, o sea que tienen 3 criterios y sí tienen síndrome metabólico. La diferencia es que no tienen tienen sobrepeso, pero puede ser que aunque tengan un peso aparentemente normal, tengan mayor cantidad de tejido adiposo, sobre todo tejido adiposo visceral, que es el responsable de las alteraciones metabólicas en los pacientes con síndrome metabólico, que en algunas sociedades se le llama ahora cardiometabólico, por la relación que tiene con enfermedad cardiovascular y con el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. ¿Puede un paciente que solo tiene hígado graso considerarse que tiene síndrome metabólico? Todo paciente con hígado graso se debe buscar síndrome metabólico, porque el hígado graso es la expresión hepática del síndrome metabólico. Si usted va a consulta, le hacen un ultrasonido y el radiólogo le dice, mire, le veo grasa en el hígado, hay que hacerse estudios por síndrome metabólico, ya que la grasa no llega así de la nada. La grasa en hígado graso viene porque hay exceso de ácidos grasos en el cuerpo. Se relaciona también con resistencia a la insulina, que ambos son componentes del síndrome metabólico. Y todo esto viene por el tejido adiposo visceral, que es el otro componente. Entonces el hígado graso quiere decir que se acumula grasa en el hígado. Y eso tiene que ver con síndrome metabólico, con la resistencia a la insulina, con el aumento de ácidos grasos en la sangre y también con el tejido adiposo visceral. ¿Podría un paciente tener síndrome metabólico y ser asintomático? Totalmente. Desgraciadamente ese es un problema bien frecuente. Y aquí las personas, hasta que no ven que tienen problemas, no los creen. El síndrome metabólico, la mayoría es asintomático, porque no se ocupa tener obesidad mórbida, simplemente con un poco de obesidad abdominal. Una persona se puede ver aparentemente normal, con un poco de pancita, que eso es el tejido adiposo visceral. Es prehipertenso, no da síntomas. Es prediabético, no da síntomas. Igual que el paciente diabético en etapas iniciales es asintomático. Los problemas de triglicéridos, porque el valor es más de 150, cuando le da síntomas a veces andan por 2.000 miligramos por decilitro el paciente. Y el colesterol HDL bajo tampoco da síntomas. Las manifestaciones, el problema es ese, que es asintomático. Cuando da manifestaciones es porque ya ha causado daño cardiovascular, o porque el paciente es diabético, o porque hace cirrosis a largo plazo por el hígado graso que se transformó en hepatitis, en hepatitis no alcohólica y luego en cirrosis. ¿Todo paciente hipertenso y diabético se considera que tiene algún grado de síndrome metabólico? El 80% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 se considera que pueden tener síndrome metabólico. Eso, todo paciente con síndrome metabólico hay que buscar si no es diabético. Y si es diabético, hay que buscar los componentes del síndrome metabólico. Igual en hipertensión arterial. El paciente hipertenso hay que buscar si tiene síndrome metabólico, porque el síndrome metabólico puede desencadenar hipertensión por la respuesta inflamatoria desencadenada por la grasa visceral, que nos daña los vasitos y eso aumenta la presión arterial. Y el paciente diabético probablemente tenga síndrome metabólico y el paciente con síndrome metabólico probablemente va a ser diabético, o sea, van de la mano. ¿Cuánto tiempo tarda aproximadamente desde que un paciente tiene varias de las enfermedades relacionadas con el criterio para decir que tiene síndrome metabólico hasta que se pueda manifestar con síntomas visibles? Esto depende de múltiples factores, pero puede pasar hasta una década que el paciente está asintomático. Durante todo ese tiempo el paciente va a hacer aterosclerosis, o sea que se acumula grasita en corazón, en cerebro. Puede pasar hasta 10 años para que debute siendo diabético, y cuando debuta ya siendo diabético ya tiene las complicaciones. Tiene neuropatía, que se le duermen los pies, ya tiene nefropatía, que hay daño renal, que tiene pérdida de proteínas por riñón, o ya tiene episodios de angina, que es dolor cuando camina, o debuta con infartos. O sea, puede pasar hasta 10 años. Obviamente si el paciente tiene deterioro más rápido, muy sedentario, va subiendo de peso, su presión se va disparando, la glucosa se va elevando, las manifestaciones van a ser rápidas. Pero en diferentes series, un promedio de 10 años puede tardar desde que comienza hasta que presentan manifestaciones. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo o los síntomas o más que todo las enfermedades o los criterios que se relacionan con el síndrome metabólico? Y si nos va explicando uno por uno, por favor. Como usted lo mencionaba al inicio, es importante el estilo de vida. Nuestro estilo de vida actual nos predispone al síndrome metabólico. Dieta rica en grasas,
sedentarismo. Eso nos crea un desbalance entre el gasto de energía y el consumo de energía. Consumimos más de lo que gastamos. Entonces se comienza a acumular la grasa a nivel visceral. Y aquí viene la primera parte, la acumulación de grasa visceral. Podemos tener índice de masa corporal normal, pero si la grasita en el abdomen está más de 90 centímetros en hombres y más de 80 centímetros en mujeres de perímetro abdominal, ya es el primer criterio. Si tenemos eso, comenzamos a medir la glucosa en ayunas, curva de tolerancia para ver si es prediabético o diabético, porque ambos van de la mano. Luego tenemos la presión arterial. Se toma la presión arterial y si tiene una presión más de 130/85 milímetros de mercurio o es hipertenso, ya van 3 criterios. Y por último se mide colesterol HDL. Si está menos de 50 en mujeres o menos de 40 en hombres, ya es otro criterio, van 4. Y por último, los triglicéridos. Si tiene mayor o igual a 150 miligramos por decilitro en sangre, ya es el quinto criterio. De esos 5 solo ocupa 3. Y es bien frecuente. Por ejemplo, es un paciente diario de consulta. Un paciente con obesidad abdominal, diabético, triglicéridos altos. Un paciente hipertenso con colesterol HDL bajo, que se solo sube por el ejercicio, y con triglicéridos elevados. O un paciente diabético con HDL bajo y triglicéridos elevados. Un paciente con síndrome metabólico, por eso es que es bastante frecuente. Doctor, en el caso de estos pacientes que usualmente van a estar escuchando este programa y que se preocupan y que quieren saber cómo está su salud, porque ya hemos hablado de que varias de estas enfermedades son asintomáticas y que el paciente podría presentar manifestaciones clínicas hasta después de 10 años que se ha iniciado. Esto depende de cada persona y, por supuesto, el grado de deterioro de su salud y sus malos hábitos, por supuesto, sus excesos. Doctor, en el caso de varias de las personas que nos están sintonizando y que desean saber si en una sola consulta podemos saber si el paciente ya tiene síndrome metabólico o no y tener la certeza de que se va a tener un tratamiento ideal que pueda controlar esas enfermedades. Lo primero es que vaya con su médico, lo revisen, le toman presión arterial, lo pesan, le miden perímetro abdominal. En esa primera consulta uno como médico decide qué estudios le va a enviar al paciente. Es que no hay una receta de cocina de que los mismos estudios para todos. Los estudios se envían según lo que tiene el paciente. Si un paciente tiene bastante deterioro, se envía además de los niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa, se pueden enviar pruebas tiroideas, pruebas hepáticas. Si no, solo perfil de colesterol, triglicéridos y pruebas de glucosa. La primera consulta se revisa la parte clínica, de ahí se envían los estudios. En la segunda evaluación, uno se corrobora la presión arterial para ver que esté normal o si está alterada. Y 2, se ven las pruebas, la glucosa en ayunas, a ver cómo está. Si se le pidió curva de tolerancia, se evalúa y se evalúan los niveles de colesterol y triglicéridos. Si en esa segunda consulta hay valores que no concuerdan, por ejemplo, tiene glucosa en ayunas alta y no tenía curva, se envía la curva. Entonces, un paciente para tener diagnóstico y certeza de cómo está todo su perfil, por lo menos ocupa de 2 a 3 consultas. La primera, revisarlo. La segunda, corroborar la revisión inicial, tomando presión arterial y habiendo los resultados de los exámenes. Y desde ahí uno ya interviene. Con esta respuesta nos vamos a una breve pausa comercial y enseguida volvemos. Continuamos con más en Avances en Salud. Gracias por estar pendientes de su programa. A continuación veremos algunas imágenes relacionadas con el tema donde el doctor Jeffrey Maradiaga nos explicará de manera más detallada todo lo que nos ha estado hablando al inicio, que realmente ha sido una introducción muy práctica, sencilla, a varias de las cosas básicas que el paciente necesita saber o conocer. Y en pantalla estamos viendo los componentes del síndrome metabólico de los cuales el doctor nos había hablado, pero sabemos que cada una de ellas necesita su tiempo. En primer lugar, vamos a hablar un poco, doctor, con respecto a las dislipidemias, que los pacientes muchas veces se confunden, quieren saber la diferencia entre lo que es colesterol, triglicéridos,
cuál es el colesterol bueno, cuál es el colesterol malo, cuándo deben de tomar tratamiento, cuándo no, por qué toman tratamiento y no mejoran o mejoran temporalmente, en fin, varios mitos y realidades con respecto a las dislipidemias. El colesterol total es la suma de colesterol en sangre, tanto el colesterol bueno, que es el HDL, que ese lo que hace es, nos lleva la grasita de los vasos al hígado. El colesterol malo, que es el colesterol LDL, que se favorece que se acumule todo lo que es la grasita en los vasos sanguíneos. Y también las lipoproteínas, que se encargan del transporte de grasas. Los triglicéridos representan los ácidos grasos, que son los carbohidratos que consumimos en exceso. Estos se metabolizan en ácidos grasos, que es la forma de almacenaje. Por eso cuando usted consume muchas cosas con aceite o con manteca, lo que se va a elevar es el colesterol total y aumenta el colesterol LDL o de baja densidad, que es el colesterol malo, que se acumula grasa en las arterias. El colesterol HDL o colesterol bueno, ese solo sube con ejercicio. Por eso es que todas las personas sedentarias van a tener HDL disminuido. Los triglicéridos suben cuando usted consume gran cantidad de carbohidratos, porque son la forma de reserva de energía. Si usted le ponen en la cena plátanos, frijoles, queso y se come 10 tortillas, está consumiendo gran cantidad de carbohidratos. Entonces el cuerpo lo que no necesita lo va acumulando en reservas. Eso lo metabolizan ácidos grasos y se transforma en triglicéridos. El colesterol total puede disminuir primero, y es lo que siempre se recomienda, aumentando la actividad física y disminuyendo la ingesta de grasas. Los triglicéridos también aumentan con la actividad física y disminuyendo la ingesta de carbohidratos. El colesterol HDL, ese solo sube con ejercicio, no se modifica con nada más. Con los medicamentos, uno elige las metas según el paciente. Por ejemplo, en el paciente diabético, las metas de colesterol son más estrictas que en una persona no diabética. El paciente diabético se prefiere el colesterol LDL menos de 100, y si ya tiene daño cardiovascular, es decir, ha tenido infartos o derrames, menos de 70. Los triglicéridos menos de 150. Y el colesterol HDL más de 50 en hombres y más de 40 en mujeres. Con el tratamiento, si con cambios en el estilo de vida no mejora, sea tratamiento farmacológico, a menos que sean niveles bastante altos. Por ejemplo, he tenido pacientes que tienen 1000 de triglicéridos y ellos ocupan, aparte de medicamentos, modificación de estilo de vida. Y una vez que lo bajan, ocupan modificación de estilo de vida, que es una alimentación balanceada y ejercicio para tratar de mantener los valores estables. Siempre hay sus excepciones. Por ejemplo, hay personas que tienen dislipidemia familiar, donde toda la familia tiene triglicéridos altos, colesterol alto. Pueden ser personas delgadas que hacen ejercicio, pero su propio cuerpo produce gran cantidad de colesterol y triglicéridos. En esos casos, pues ellos sí necesitan medicamentos permanentes para tratar de disminuir. La dosis varía según la persona, según la actividad física, y se van reduciendo gradualmente con el objetivo de tratar de quitarlo siempre y cuando mejore su calidad de vida al paciente. Doctor, en varios pacientes que tienen problemas de colesterol y triglicéridos toman su tratamiento inicial y ellos refieren que mejoran. Sin embargo, sus hábitos siguen, sus malos hábitos alimenticios y exceso, sedentarismo, y obviamente se vuelven a elevar. Entonces muchos dicen, no, es que el doctor no es muy bueno porque en realidad no me logró controlar la enfermedad. ¿Esto tiene cura, doctor, en realidad, o esto depende de los hábitos que estábamos hablando? Depende mucho de los hábitos de la persona. Si la persona comía bastante grasas, una alimentación totalmente desbalanceada, o no hace ejercicio y solo está con medicamentos, obviamente se va a controlar solo con medicamentos. Hay personas que se ocupan dosis bastante altas, pero la piedra angular de esto es reducción de peso y aumento de la actividad física. Si usted hace ejercicio y disminuye la ingesta de alimentos grasos, tiene una alimentación más balanceada, su colesterol y triglicéridos van a disminuir. Los medicamentos lo van a llevar a lo normal y se pueden quitar si usted mantiene un estilo de vida saludable. Si usted solo espera que el médico con medicamentos le disminuya, se lo puede disminuir, pero va a quedar con medicamentos permanentes porque no va a haber forma de poderlos regresar.
Doctora, en el caso de la dislipidemia familiar, que muchos pacientes hasta ya lo mencionan, pero que en realidad ellos sí han mejorado, están cuidando sus alimentos, la alimentación, están tratando de hacer ejercicio, pero ellos comentan que siempre sus niveles de colesterol o de triglicéridos se aumentan a pesar de esto. ¿Existe esta probabilidad? Sí, en esos casos sí ocupan medicamentos permanentes, pero estamos hablando de alteraciones genéticas, que la persona produce altos niveles de colesterol. Entonces, la dieta y ejercicio lo que van a hacer es tratar de evitar que se eleven mucho, pero ellos ocupan medicamentos para tratar de evitar que estos niveles sean bastante elevados y peligrosos y predispongan a que haga aterosclerosis, es decir, que se acumule grasita en las arterias. ¿Cómo se puede comprobar que esta condición sea realmente cierta? Es idealmente estudios genéticos en toda la familia, pero no contamos con eso en el país o son bastante caros para enviarlo al extranjero, entonces viene la parte de historia clínica. Se interroga al paciente si en su familia ha habido personas con dislipidemias, si tiene su mamá o papá con problemas de colesterol o sus hermanos. Si desconoce, lo ideal es enviarle a la familia del paciente un perfil lipídico. Y si ve que todos tienen un patrón de que aumenta el colesterol total o aumenta los triglicéridos, entonces sí, efectivamente tiene un problema congénito. Y después se debe comprobar con pruebas para ver qué genes están afectados. Pero si no contamos con pruebas genéticas, que es bastante caro, un perfil metabólico de toda la familia. Y si toda la familia tiene una alimentación adecuada, hacen actividad física, y todos tienen colesterol y triglicéridos altos, ya estamos hablando de un problema familiar, que es bien frecuente. Entonces no tenemos publicaciones en nuestro país con respecto a ese problema, pero sí hay bastantes familias con problemas de dislipidemias, donde todos tienen problemas de colesterol y triglicéridos. Estos son algunos datos en Honduras, que realmente me parece curioso porque no tenemos estadísticas exactas, pero sí aproximaciones y por supuesto la experiencia clínica habla mucho de esto. Sí, estos son publicaciones de pequeños estudios que se han hecho en diferentes años. Este es uno de los estudios relativamente grandes, pero es una muestra apenas de cerca de 250 personas que es en la Ciudad del Progreso, que salió publicada en la revista Médico Hondureña, donde los colegas que hicieron el estudio encontraron que en los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, una prevalencia de casi el 50% de síndrome metabólico, casi el 70%, disculpen, y en población general, que son personas no hipertensas, 50% con síndrome metabólico. Esto es bastante preocupante, porque es una población que se suponía sana y el 50% estaba con síndrome metabólico. Estamos hablando que eso fue hace más de 10 años. Y como van a ver después hay otros datos donde la incidencia más bien va aumentando. O sea que ese problema no va disminuyendo. El problema del síndrome metabólico aumenta conforme van pasando los años por el estilo de vida poco saludable que llevamos actualmente. Así es, doctor. Bueno, son varios de los casos que se ven a diario, como usted mencionaba, esto del diario vivir. ¿Y cuántas personas hoy en día tienen esto? Es enfermedades, incluso médicos y no médicos, porque ninguno de nosotros está exento de poder presentar esta enfermedad. Incluso algunos pacientes no son diabéticos, no son hipertensos, pero el doctor ya habló acerca de los criterios, acerca del síndrome metabólico, pero si hay excesiva cantidad de alimentos ingeridos, acumulación de grasas y demás, que están condicionando al paciente a tener estos problemas. Algunos por un hallazgo incidental, por un ultrasonido o transaminasas, porque de repente se indicó los exámenes al paciente, se encuentra de que tiene hígado graso y el paciente dice, ¿pero por qué? Si yo no siento nada, entonces no tengo por qué tener tratamiento. Y en realidad refiere que la alimentación juega un papel importante para poderlo controlar. Doctor, ¿qué estamos viendo en pantalla? Esa es una publicación en población general que salió en el año 2009, donde se buscaron personas diabéticas, hipertensas y con riesgo de enfermedades crónicas. Y aquí se encontró que el 24.2% de la población, que es población general de 640 personas que se entrevistaron, tenía síndrome metabólico. O sea que 1 de cada 4 personas que entrevistaron en Tegucigalpa tenía problemas de síndrome metabólico, eran hipertensos o diabéticos o con problemas de dislipidemia. Y eso es bastante preocupante. Vamos a ver otra más adelante que es mayor la incidencia en otra población, y siempre de Honduras, que es un estudio que se publicó de la población de Utila, donde el 76.5% de la población tenía problemas de sobrepeso y obesidad. O sea que apenas 1 de cada 4 tenía peso normal. Y la OPS para el año 2017, que ese sí es un cálculo, no es un estudio grande, se encontró que
el sobrepeso anda en cerca del 47.6% de la población, o sea que la mitad tiene sobrepeso, y el 16.3% problemas de obesidad. Estamos hablando que más del 50% de la población hondureña tiene problemas de sobrepeso y obesidad en un país pobre con enfermedades de ricos. Y esto es en México, estas estadísticas, pero eso, bien bonito esa imagen, porque representa un iceberg. La punta son los pacientes diabéticos. La gente piensa que el problema de diabetes mellitus es un problema grande, y efectivamente es un serio problema, pero es más grande lo que está abajo. Antes de ser diabética, la persona tiene hiperglicemia postprandial, es decir, es prediabético. Y para el 2014 se calculaba que en México había de 20 a 25 millones de personas con ese problema. Y esos son totalmente asintomáticos. Y más al fondo vemos los pacientes con síndrome metabólico, que para hace 4 años se calculaba que había de 35 a 40 millones de personas con síndrome metabólico. Población asintomática, que si no se cuida, se va a hacer prediabético y luego diabético. ¿Qué nos quiere decir esto? Que de aquí a unos años la cantidad de diabéticos va a aumentar de una forma espantosa por la cantidad de pacientes con síndrome metabólico asintomáticos que hay. ¿Todo paciente en edad avanzada podría presentar síndrome metabólica debido a su edad o no necesariamente? No necesariamente, más bien la edad avanzada del paciente lo que tiene un problema de sarcopenia, que pierde masa muscular. El adulto mayor lo que tiende es a comer pocos alimentos. Realmente ya tiene enfermedades relacionadas con el deterioro por su edad. Tiene hipertensión arterial, por rigidez de los vasitos, o se hace diabético por envejecimiento del páncreas. Sí puede haber adultos mayores con síndrome metabólico, pero usualmente es un problema que ya lo vienen arrastrando desde antes. Ya que hagan síndrome metabólico siendo ancianos es bien difícil, porque el adulto mayor de forma normal disminuye la actividad física, pero también disminuye la ingesta de alimentos. Consumen pocos alimentos y lo que más pierden es masa muscular, hacen sarcopenia. Así es, doctor, gracias por esta respuesta. Nos tenemos que ir nuevamente. Muchas personas hoy en día se preguntan, bueno, yo soy diabético, ¿por qué de la nada me aparecieron muchas enfermedades más? Si controlo mi alimentación, estoy monitoreando mis niveles de glucosa en sangre y ahora me dicen que tengo síndrome metabólico y me estoy cuidando, ¿podría ocurrir esta alternativa, doctor? Sí, aquí es donde viene la carga genética. Los antecedentes familiares son muy importantes. Hay personas que hacen hipertensión desde jóvenes, aunque tengan un estilo de vida saludable. O lo que hablábamos antes, que hay personas que hacen dislipidemias familiares. Hay que poder pacientes diabéticos que tengan una modificación en el estilo de vida importante, hagan ejercicio, alimentación balanceada y a pesar de eso tengan problemas de colesterol o triglicéridos. Aquí es donde viene la herencia. Es algo que no podemos cambiar, que juega un fuerte papel en el desarrollo de estas patologías. Pero la mayoría de pacientes con síndrome metabólico usualmente son personas que pueden modificarlo, o sea que depende de ellos. Y aunque tengan carga genética algunos, con la actividad física adecuada y la alimentación balanceada, quizás no puedan normalizar, pero pueden disminuir y por lo tanto reducir la cantidad de medicamentos, que es algo que siempre busco con mis pacientes, que tengan alimentación balanceada, hagan actividad física y de esta forma, si no pueden quitar medicamentos, por lo menos reducir la menor dosis posible y la menor cantidad de medicamentos. Doctor, ¿todo paciente hipertenso termina siendo diabético y viceversa? No, no necesariamente. Sí coexisten y lo que tienen en común es el tejido adiposo visceral, que es la grasita de aquí, que el tejido adiposo visceral o la pancita, lo que nos predispone a que la persona pueda ser hipertensa y pueda ser diabética. No sé si es lo que tienen en común, que la adiposidad visceral predispone al desarrollo de hipertensión y al desarrollo de diabetes mellitus. Igual, todo paciente hipertenso debemos revisar glucosa a ver si no es diabético. Y todo diabético no es hipertenso ya que pueden coexistir, pero no son las responsables una de la otra.
Entonces, el diagnóstico del síndrome metabólico es eminentemente clínico, comprobado con exámenes laboratoriales que el médico indica para poder confirmar. Y en el caso del tratamiento, doctor, ¿en qué consiste? Porque sabemos que como hay tantas enfermedades relacionadas, asociadas, factores de riesgo importantes, que es necesario individualizar en cada paciente para así determinar el tratamiento. Cuéntenos un poco de esto. Es correcto, se debe individualizar cada uno de los pacientes. Lo primero y la base de la pirámide del tratamiento es la modificación del estilo de vida. Hacer ejercicio, alimentación balanceada. Luego viene la parte de terapia farmacológica, tratar colesterol y triglicéridos con medicamentos, tratar la hipertensión, si es prehipertenso, tratar de que solo con reducción de peso se pueda corregir, si es prediabético, con solo reducción de peso y ejercicio puede corregir, si es diabético, con medicamentos más cambios en estilo de vida. Entonces se tratan los problemas, se trata el problema de colesterol, el problema de hipertensión y el problema de glucosa. Pero si usted tiene una reducción hasta de un 10% de su peso o más, esto le va a ayudar bastante. Yo he tenido pacientes con síndrome metabólico que eran prediabéticos, hicieron ejercicio, comenzaron a tener alimentación balanceada, tomaban medicamentos y actualmente no toman nada. Igual pacientes que tenían triglicéridos elevados, pacientes que hasta con 500 de triglicéridos, actualmente sin nada de medicamentos. Pero es por la modificación en el estilo de vida. Lo primero es que usted modifique su estilo de vida y luego tenga apego a sus medicamentos. Y solo su médico le puede retirar sus medicamentos. O sea, usted no los quite por su cuenta y diga, no, ya me siento bien, los voy a dejar. Su médico lo va evaluando y gradualmente se van reduciendo dosis y dependiendo de cómo esté usted se pueden retirar. Hay personas que por sus enfermedades, por lo que están avanzadas, no se puede retirar medicamentos, pero se puede reducir dosis. Por ejemplo, tenía un paciente que tenía 30 unidades de insulina, diabético, con sobrepeso, con problemas de colesterol y triglicéridos. Actualmente está sin insulina, solo está con medicamento por vía oral, quitó su medicamento de colesterol y solo está con medicamento para sus triglicéridos, para tratar de mejorarlos. Y eso con pura modificación de estilo de vida. O sea que usted sí puede mejorar si tiene una alimentación balanceada y hace ejercicio. El objetivo de Avances en Salud es la medicina preventiva, doctor, anticiparnos a todo esto que estamos comentando. Con respecto al estudio o el chequeo médico que todos nos debemos de realizar cada año para poder identificar a tiempo todas aquellas enfermedades que no dan síntomas. Probablemente en un estudio de forma temprana se puede identificar, no que usted sea hipertenso, pero sí factores de riesgo relacionados. Cuéntanos, doctor, en qué consiste el chequeo médico, cada cuánto nos lo tenemos que realizar, que también es de manera individualizada, depende de cada persona, su carga genética y demás. Doctor. Muy bien, es buena pregunta. Una vez al año, siempre es bueno revisarse. Va con su médico, le revisa la presión, le revisa el peso, si ha habido aumento de peso, se ve si ha hecho actividad física, y luego se envían pruebas, colesterol total, HDL, LDL, si su glucosa había estado normal, solo glucosa en ayunas. Si sospecha que es prediabético o tiene sobrepeso o acantosis nérica, que tiene aquí negrito el cuello, y sus padres son diabéticos, se envía una curva de tolerancia para ver si no es prediabético o diabético en etapas iniciales. Hemograma para ver sus valores de hemoglobina, creatinina con un general de orina para evaluar función renal. Si se sospecha hígado graso, se envían pruebas de transaminasas, que son pruebas de funcionamiento hepático. Esto se puede enviar una vez al año o hasta cada 2 años. Si usted hace actividad física y se cuida y come saludable, por ejemplo, la glucosa se puede enviar hasta cada 5 años, pero eso es un paciente utópico, un paciente ideal. La mayoría de población, más bien lo que tenemos tendencia es que con los años van subiendo un poquito de peso, así que prudentemente una vez al año, que lo pesen, le tomen la presión, se haga sus pruebas para ver cómo está. Si hay alguna alteración, se pueden repetir de 2 a 3 meses la prueba que salió alterada, con tratamiento. Si todo está normal, regresa al siguiente año. Pero ¿qué pasa si usted va aumentando de peso y no hace actividad y come de todo? Entonces ya no va a ser cada año, puede ser hasta cada 6 meses. O si en su familia todos son diabéticos y usted no hace ejercicio y está con sobrepeso, se le puede hacer cada 6 meses o un año una curva, que le hagan pinchazos a la media hora, 1 hora, 2 horas después de que consuma una carguita de glucosa, que le hagan en laboratorio, y eso es algo molesto. O sea, el hecho que le hagan examen, o sea, cada año, cada 2 años, depende del paciente.
de qué tan saludable esté. Si es una persona poco saludable, hasta cada 6 meses se le pueden hacer pruebas por el temor que comienza a desarrollar esos problemas, que en etapas iniciales son asintomáticos. ¿Qué pasa, doctor, si un paciente no hace caso y dice, bueno, yo en general yo no siento nada? A mí me indicaron todo este tratamiento, este medicamento, pero yo no siento nada, yo me siento bien, yo estoy sano, no lo voy a tomar. Voy a tratar de cuidarme, voy a bajar la cantidad de gaseosas o de tortillas que comía antes, pero en realidad es muy difícil hablar de este tema, doctor, porque son muy pocas las personas que toman en serio esto de poderlo hacer de por vida. No por moda ni por dieta, de porque viene Navidad, entonces me tengo que ver delgado, porque viene la graduación de mi hijo. No por moda, sino que por amor propio y hacerlo progresivamente, pequeños cambios, pero que duren para siempre, que ese es el objetivo de nosotros como profesionales de la salud. Pero en general muchas personas no lo hacen, doctor, lo hacen al inicio y ya después dicen, no, bueno, yo voy a seguir comiendo porque en realidad igual yo me siento bien. ¿Qué pasa si una persona no toma el tratamiento que le ha indicado su médico, que ya le dijo que tenía síndrome metabólico, pasa el tiempo y realmente él se siente bien? Sin embargo, tarde o temprano llegarán las complicaciones médicas. ¿Qué podría pasar? El problema no va a ser para el médico, el problema va a ser para usted que falla sus medicamentos. Si usted como paciente no sigue indicaciones, no reduce de peso y no hace ejercicio, se va a sentir bien durante un tiempo. El problema es que eso es como una bola de nieve, que va cayendo, va creciendo hasta que se estrella y hace desastres. Entonces, cuando usted ya tenga síntomas, o le va a dar un infarto, o le va a dar un derrame y va a quedar imposibilitada hasta para comer con una cucharita, o va a tener daño severo en las articulaciones de sus rodillas y hace osteoartritis, o ha hecho hígado graso, luego esteatopatitis, es decir, que se inflama el hígado y termina en cirrosis, y cuando la diagnostican ya tiene cirrosis por hígado graso. Si usted no hace caso a las indicaciones médicas, no toma sus medicamentos y los deja por su cuenta, el problema va a ser que va a desarrollar enfermedades potencialmente graves. La gente dice, no, doctor, es que yo me voy a morir de un solo. Desgraciadamente no es así, esas enfermedades se sufren y se puede prevenir, se puede impedir siguiendo indicaciones médicas y lo más importante, cuidándose. Con esta importante recomendación que el doctor Maradiaga nos está brindando, nos tenemos que ir nuevamente. ¿Es un mito o una realidad el hecho de que alguien presente estrés crónico puede elevar los niveles de presión arterial, los niveles de glucosa en sangre, así como también los niveles de colesterol y triglicéridos, doctor Maradiaga? El estrés crónico sí es un problema serio de salud. O sea, es más, se recomienda a las personas con estrés crónico que tienen que buscar alternativas para reducirlo, no solo farmacológicas, sino psicoterapia, yoga, técnicas de relajación, porque el estrés crónico se relaciona con hipertensión arterial. El estrés nos puede predisponer a mayor riesgo cardiovascular porque aumenta la frecuencia del corazón, y si es un corazón que ya está dañadito, aumenta el trabajo y puede terminar en un infarto. O sea, no estamos hablando del estrés por un examen o por una alteración, sino las personas que viven bajo estrés por su trabajo, por enfermedades de familiares, por enfermedades propias, por problemas económicos, por los problemas sociales que se viven actualmente. El estrés crónico sí representa un problema serio. Aunque no es el culpable directamente de que una persona tenga enfermedad cardiovascular, sí contribuye. Y se recomienda que las personas con enfermedad cardiovascular deben tratar de estar tranquilos, no solo con fármacos, sino buscar medidas no farmacológicas que le contribuyan a esto. ¿Cuándo un paciente puede llegar a un episodio grave, que es el que nadie quiere llegar a tener, que es una de las complicaciones que cada día se ven más en nuestros hospitales públicos y privados de nuestro país? Un infarto al miocardio o al corazón. Doctor Maradiaga. Pues el problema del infarto es que eso es el efecto final de la acumulación de varios problemas: diabéticos no controlados, hipertensos no controlados, problemas de colesterol no controlados, que aquí estamos hablando del paciente con síndrome metabólico. La incidencia cardiovascular es bastante alta y además a nivel mundial se considera que es la principal causa de mortalidad no infecciosa, la enfermedad cardiovascular, y es una de las principales causas de limitación de la actividad física diaria,
de las principales causas de problemas económicos, principales causas de ingresos en nuestros hospitales. Todos los días llegan personas infartadas, tanto a nivel público como a nivel privado, cuando es algo que se puede prevenir. Y el infarto es algo que representa un riesgo para la vida. Después tarda meses en recuperar y tener un estilo de una calidad de vida aceptable. Si no es que fallece o tiene complicaciones que lo limiten bastante. Además que es una enfermedad cara, bastante cara, porque tiene que tomar medicamentos permanentes. Cuando se hace intervención coronaria percutánea o tal vez cirugías de corazón abierto, casos extremos, también es algo caro, representa costos, tanto a nivel privado como a nivel público. Bastante el gasto que se hace en un paciente infartado. Por eso es importante la parte de prevención, evitar que usted llegue a tener un infarto. Cuando tiene un infarto estamos hablando que han pasado años de problemas no controlados, hipertensión, dislipidemias o diabetes mellitus no controlada, o sea que es algo prevenible. ¿La prediabetes y la prehipertensión podrían tener cura o ser reversibles? Sí, tienen cura. Lo primero es modificación de estilo de vida. O sea, en el personal tengo bastantes pacientes que eran prediabéticos, que los felicito porque ellos pusieron mucho de su parte, aumentaron actividad física, tuvieron reducción de peso y de ser prediabéticos llegaron a tener normales. Pacientes que ya los tengo un año con pruebas y sale todo absolutamente normal, pero se han cuidado. Igual pacientes prehipertensos que sí, con actividad física y ejercicio bajaron su presión. Hay que aclarar algo, que siempre está la carga genética, que a largo plazo pesa. Eso no lo descarta que a largo plazo puedan ser hipertensos o diabéticos, pero no es lo mismo ser diabético a los 40 años que a los 70 años. El pronóstico cambia por completo, o ser hipertenso a los 30 años y retrasar la enfermedad hasta los 60, 70 años y tal vez que haya hipertensión leve. Entonces, los cambios en el estilo de vida nos pueden quitar que sea prehipertenso y prediabético y prolongar durante bastantes años, y evitar que aparezcan estas enfermedades, o sea que sí se puede evitar. Doctor, ¿cómo afecta la no aceptación? Tanto pacientes diabéticos como hipertensos, cuando se les dice, aunque sea usted es prediabético, hipertenso, muchos no lo quieren aceptar y dicen, no, yo no, por lo mismo que habíamos mencionado, que se sienten bien. No, yo no tengo nada de eso. Además, con solo una vez que me haya chequeado la glucosa y me salió a 180, no quiere decir que yo sea diabético. Me lo voy a repetir en otro laboratorio, bueno, cambian de doctor y al final siempre el resultado va a estar ahí. Y los pacientes, volvemos a lo mismo, no quieren cambiar hábitos, no quieren dejar el azúcar, no quieren siempre comer excesiva cantidad de sal. Realmente la vida es un equilibrio. No les decimos nunca lo haga, nunca coma un poquito de azúcar, nunca se coma un postre. El problema es el abuso y cuántas tortillas se come al día, cuántas gaseosas consume a diario, cuántas tazas de café con azúcar. En realidad son pequeños detalles que parecen simples, pero que marcan la diferencia en nuestra calidad de vida, en nuestra salud y cómo nosotros nos sentimos. Muchas veces los pacientes buscan asistencia médica porque sienten fatiga, porque tienen dolor de cabeza, porque les duele el estómago, porque les duelen los músculos, pero en realidad tiene mucho que ver también con la alimentación. Entonces buscamos los síntomas, queremos el tratamiento que controle temporalmente, pero no corregimos el problema de raíz. Doctor Maradiaga, ¿qué opina de esto? Bien, si usted, estimado televidente, le ha salido la presión alta, aunque sea una vez, y tiene dudas, vaya que lo evalúe. Si le ha salido la glucosa alta, eso no es normal, que no sienta nada. Recuerdo lo que hablábamos al inicio, son enfermedades asintomáticas. Hasta que el paciente tiene ya daño cardiovascular o daño en otros órganos severos, tiene las manifestaciones clínicas. Si usted una vez le salió la glucosa alta, todos tenemos derecho a dudar. Entonces se repite. Y si a la segunda vez está alta, hay que hacer algo. Hay que ir a evaluación médica. Si está con sobrepeso, va a hacer ejercicio. Si usted se toma una Coca-Cola de medio litro, tomar agua. Y otra vez un traguito a veces de vez en cuando, pero debe modificar estilo de vida. Como mencionaba la doctora, eso no es que se le quita todo al paciente, sino que se disminuye. Pero si usted le ha salido la presión o la glucosa alta, no espere que tenga síntomas, que le haga daño a usted y a su familia. Busque ayuda. Nos tenemos que ir nuevamente y enseguida volvemos. Estamos llegando al final de Avances en Salud. Muchísimas gracias por su fiel sintonía, pero también le agradecemos al doctor
Jeffrey Maradiaga, un excelente clínico, médico internista, catedrático de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Honduras. Doctor, ¿dónde lo pueden contactar nuestros televidentes? Que, por cierto, siempre que usted viene nos preguntan dónde lo pueden localizar para llevar su control y tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias por la invitación, espero que los consejos les hayan servido y que los tomen en cuenta. Yo siempre estoy de 7 de la mañana a 11 de la mañana en Hospimed, en la colonia Kennedy. De lunes a viernes, todos los días. Me encanta madrugar, ya desde las 7 comienzo a trabajar y termino a las 11 de la mañana. Si usted ve que yo lo puedo ayudar, con gusto lo espero ahí, de lunes a viernes, de 7 a 11 en Hospimed. Muchísimas gracias, doctor. Lo esperamos nuevamente para hablar acerca de otro tema relacionado con medicina interna, y a ustedes que están en sus hogares, como siempre, también nuestra gratitud y agradecimiento también a Dios que nos permite estar con ustedes cada día. Le invitamos a que se informe cada día de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche a través de la señal satelital de Televisión Educativa Nacional Canal 10. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches y bendiciones.